Bueno, vamos a hablar, bueno, nosotros no. Nuestro invitado va a hablar de política internacional en este caso. Vamos a entender un poco de política internacional porque él verdaderamente baja todos estos hechos, estos sucesos que suceden a nivel mundial a la simplicidad, ¿no? Lo explica de una manera que se puede entender. Exactamente. Bueno, con nosotros Facundo Ruiz Fragola. Facu, ¿cómo estás? ¿Tanto tiempo, Chincanqui? ¿Cómo te va, Facu? ¿Todo bien? Sí, la verdad que lo he extrañado, gracias. Exacto. ¿Y cuántas cosas han pasado en el mundo, la verdad, ¿no? Cuántas cosas que marcan también el mundo. Bueno, hablábamos también hace un rato nada más cuando presentábamos los títulos, lo de Maduro, la fallida cumbre, vamos a decir, reunión de Trump también con el líder norcoreano. En fin, temitas como para hablar. Sí, bueno, yo les decía, habíamos hablado a principio de año que iba a ser un año complicado. Que a la asunción de Maduro ya marca, digamos, un hito en la agenda latinoamericana. Con eso, digamos, se inicia ese proceso que, digamos, todavía nos tiene ahí sin saber qué va a pasar. Y otro es otras cuestiones son lo de Asia, otro tema muy importante, lo de Medio Oriente y Europa, que estamos marchando a la europarlamentaria. Así que bueno, un mundo que además no solamente tiene el ingrediente de que se dan las elecciones, digamos que es lo normal, sino que además asiste a este reacomodamiento de fuerzas. Y bueno, yo le llamo el siglo de las cuatro llaves, es decir, vemos que hay conflictos nucleares, militares, ni hablar, en materia diplomática, en materia comercial, es decir, el país que pueda desactivar todas esas llaves, yo creo que más que un país va a ser un bloque económico, es el que va a retomar la hegemonía, si se quiere, que está dejando Estados Unidos de lado. No, bueno, estamos asistiendo a la caída de un imperio. Es así, digamos, ya. Es notorio, digamos, ¿Sí? para mí falta definirse un montón de cuestiones, eso puede llevar 20, 50 años, no lo sabemos, pero es evidente que Estados Unidos está fracasando en cada una de las expediciones que toma. Es el caso de Siria, es el caso, como lo hemos analizado tantas veces, de China, Rusia. El fracaso, ya lo podemos llamar un fracaso, un verdadero fracaso en Venezuela, porque no solamente en el territorio ha fracasado Estados Unidos con el caballo de Troya, que es la ayuda humanitaria, digamos, pero ha terminado, digamos, fracasando en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde históricamente había sido un verdadero titán. Entonces, para ponerlo... Qué buen término, caballo de Troya. Sí. Después lo vamos a explicar por qué, pero bueno, sí. Lo que digo es, o sea, Estados Unidos, para utilizar un término futbolero, ya no gana con la camiseta. Claro. Pero bueno, en ese reacomodamiento de fuerzas, China, Rusia, Turquía, podríamos agregar, son los países que están dando la pelea. Y bueno, lo principal aquí es el G2, la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Y en el medio de eso hay un montón de ingredientes, como bien mencionabas vos, el tema de la cumbre intercoreana y la cumbre que ha tenido Trump con Kim, que ha sido fallida, digamos, porque Kim ahora ya se anima a pedir el desbloqueo total, digamos, el levantamiento de todas las sanciones económicas que tiene Estados Unidos, como tiene con gran cantidad de países, ¿no? Donald Trump no está dispuesto a hacer eso, así que bueno, nada de eso Trump, se levantó el amigo Trump, que había viajado 20 horas a visitar a su amigo y se fue para Estados Unidos. Así volvió. Facundo, en cuanto a esto, de la relación Estados Unidos-Venezuela, ¿por qué tanto interés, digamos, de Estados Unidos en Venezuela? Sí, bueno, a ver, Venezuela es los politólogos le llaman un significante flotante, es decir, algo que está en la superficie como una especie de fetiche. Vos dices Venezuela y es una especie de tabú, es un demonio. Bueno, eso tiene que ver con el dominio de Estados Unidos en la región, en América Latina. Quizás, digamos, el elemento de insubordinación, podríamos decir, mayor es Venezuela, digamos, porque ha cuidado su recurso natural principal, que es el petróleo, y a partir de ese concepto podemos entender qué es lo que pasa en Venezuela. Yo dudo, digamos, que a Estados Unidos le interesen o los derechos humanos, o el hambre, o la democracia. Por eso lo de caballo de Troya, digamos. A ver, porque si a Estados Unidos le interesaría, hubiera, digamos, tomado represalia con su socio principal, que es Arabia Saudita, hubiera hecho algo en Europa, hubiera hecho algo en Haití, o no hubiera construido el muro para correr a los palazos, como ha hecho con el Triángulo Norte de Centroamérica, El Salvador, Guatemala, bueno, gente que... Ustedes han visto las caravanas interminables de gente que va en busca de un poco de comida, ni siquiera un sueño.
Bueno, entonces para pensar un poco qué es lo que busca Estados Unidos, yo no creo que le interese ni la democracia ni el hambre que hay en Venezuela. De hecho, Estados Unidos ha sido el principal, digamos, la principal causa de la crisis, si quieren ustedes llamarle crisis a lo que pasa en Venezuela, ha sido el bloqueo de Estados Unidos y las sanciones interminables, porque no solamente sanciona y bloquea y prohíbe a los países poder comerciar con Venezuela, sino que además bloquea los pagos, por ejemplo. Obviamente que no va a haber ni medicamentos, no va a haber ni comida, y esto de la ayuda humanitaria, digo que es un caballo de Troya, porque a ver, 3, 4, 5, 10 camiones con comida para 2.000 personas durante 3 días, eso no va a resolver el problema. Claro. De hecho, podría ser, por ejemplo, con los 30.000 millones que Estados Unidos le tiene casi incautado a Venezuela, 30.000 millones de dólares. 30.000 millones. Y se estima que la ayuda humanitaria es algo así como 20 millones de dólares. Entonces, es evidentemente un artefacto explosivo que ha metido o ha intentado meter Estados Unidos en Venezuela, que finalmente, más allá de los montajes que andan dando vuelta por ahí, no ha logrado ingresar ningún camión, no han tomado ninguno de los puertos que decían, es decir, el bloqueo aéreo y marítimo todavía sigue vigente, por lo tanto ahí podríamos analizar no, digamos, el fracaso de la oposición, sino el fracaso de Estados Unidos, que ha tratado de articular a través, por ejemplo, del Grupo de Lima, de un grupo de países autodenominados Grupo de Lima, como si fuera una especie de ente superior de América Latina, meterse en Venezuela. Entonces el fracaso es no poder debilitar al gobierno de Maduro, que yo creo que incluso lo que ha hecho Estados Unidos es fortalecer al gobierno de Maduro, porque se ha demostrado fuerte, digamos, no han podido quebrar las fuerzas militares, no hay ese desorden social que se dice, ha sido mentira eso de que había cientos de muertos. Guaidó amenazaba con que iba a juntar cerca de 600.000 personas alistadas y que iba a llegar al 1.000.000. En las fotos aéreas sobre todo se puede ver que no son más de 100 personas y que todos responden al gobierno colombiano, así que la verdad me parece que es un verdadero fracaso y están en este embrollo, ¿no? Que por ejemplo Brasil ya ha dicho: nosotros respetamos lo que decía Estados Unidos y el Grupo de Lima, pero el amigo Bolsonaro se queda en Brasil y dice: arréglensela ustedes como puedan. Y con el elemento nuevo, que es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que acaba de decir, bueno, lo que urge en Venezuela es una mesa de diálogo. Si ustedes me preguntan a mí, ¿cómo resolvemos este laberinto, este callejón sin salida en Venezuela? Yo creo que es real, digamos, esto. ¿Hay conflictos? Sí. Entonces, bueno, hay que armar una mesa de diálogo para que se sienten a conversar. Parece que... Ahora, ¿Maduro está dispuesto a conversar? Maduro ya, o sea, a ver, para entender esto, Maduro ya lo había hecho en abril y en mayo. Porque en la época de las elecciones del año pasado, y no ha ido a nadie. Básicamente porque había una ruptura en la mesa de unidad democrática. La oposición venezolana está fragmentada, eso ha posibilitado la victoria en 18 de 23 provincias de Venezuela. Y después la presidencial que la termina ganando Maduro. Bueno, más allá de lo que pensamos en las elecciones, si está bien, mal, bueno, lo cierto es que Maduro había llamado a la mesa de diálogo, no se ha presentado nadie de la oposición, y hoy lo tenemos este personaje, Juan Guaidó, que la gente yo creo que no lo conoce, es un personaje marginal de la política venezolana, un personaje bastante nefasto, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, como decía, reitero, creo que lo más importante aquí va a ser tratar de establecer una mesa de diálogo entre las partes, con uno o varios moderadores. Es un proceso complejo que debería iniciarse para restablecer la paz. Maduro ya ha dicho que está dispuesto a dialogar, ya ha dicho que podría adelantar las elecciones legislativas, así que desde el oficialismo me parece que hay alguna intención de conversar. Yo creo que la oposición ahora ya no quiere conversar, se siente debilitada por esta serie de incidentes que ha habido y el apoyo internacional además que recibió Venezuela, porque si pensamos, yo no soy de los que piensan que esto es una carrera de apoyos a ver quién consigue más apoyos, ¿no? Pero son cerca de 200 países los que apoyan no a Maduro, sino la soberanía, la libre autodeterminación de los pueblos y en definitiva el no injerencismo, es decir, no meterse en los asuntos internos de cada país, que son los venezolanos los que deberían resolver, quién es Estados Unidos para decir que en Venezuela deberían hacerse las cosas de una forma u otra. En todo caso, si empezamos a intervenimos en Nigeria, en Uganda, en Yemen, en Arabia Saudita, claro. Así que bueno, De hecho, salta a la vista, digamos, los intereses
que hay de otros países o de potencias fundamentalmente. Claro, y bueno, ahí me preguntaba Lu, Sí. ¿qué es lo que pasa en Venezuela? Para entender hay que entender el concepto de petrodólar, que en definitiva este es el fondo de la cuestión. Yo decía el caballo de Troya es la ayuda humanitaria, porque es el fetiche Claro, que utilizan ellos para poder meterse en Venezuela. ¿Qué es lo que buscan? Controlar los contratos petroleros como lo han hecho históricamente en Venezuela, o sea, hace 20 años nada más. Los alcaldes, los políticos venezolanos lo que hacían era regalar el petróleo a Estados Unidos para que lo pueda controlar. ¿Qué significa esto del petrodólar? Bueno, la forma de comercializar el petróleo hoy es a través del dólar. Ese concepto está en crisis porque lo que le decía recién, China, Rusia, Turquía han armado una canasta de moneda, el yuan, el yen, el rublo ruso, el euro incluso, es una canasta de monedas. Han empezado a comprar los bonos de Estados Unidos y a revenderlos a otro precio, por lo tanto Estados Unidos en materia financiera también está bastante complicado y lo que quiere Estados Unidos es poder controlar el precio del crudo. Estados Unidos no le va a robar petróleo, yo le digo a la gente de Estados Unidos no le va a robar el petróleo a Venezuela porque ya hace fracking, es decir, ese rompimiento de la tierra con agua, saca el petróleo, se nutre de Canadá, de otros países. Venezuela es cierto que es el tercero en la lista de estos países que abastecen a Estados Unidos, pero lo más importante para Estados Unidos va a ser no perder el control de los dólares. Estados Unidos históricamente ha medido su economía junto con el oro. A partir de los años 70 esto ya no es así. Entonces Estados Unidos tira la maquinita y emite, y el dólar, digamos, es una moneda que está en el aire y que no tiene respaldo de nada. Quizás esta sea una de las cuestiones principales, ¿no? Cuando hablamos de hegemonía de Estados Unidos estábamos hablando de eso. Yo creo que eso podría ser la caída definitiva de Estados Unidos como el número 1 del mundo. Muy bien. Mirá. Mirá vos, qué bárbaro, ¿eh? La verdad que... Y ahora, o sea, la ayuda humanitaria y demás, o sea, es necesaria, independientemente de todos los intereses. Es necesaria. Sí, digo, a ver, si vos me preguntas, ¿pasan cosas en Venezuela? Yo digo que sí. Hay gente que... O sea, la inflación en Venezuela es real, que el gobierno oficialista Maduro ha cometido errores, sí, hay errores propios, pero también hay errores provocados. Es decir, cuando yo les hablaba digamos, de la cuestión esta del injerencismo, es porque Estados Unidos lo que ha hecho es bloquear. O sea, nosotros estamos viendo ahora las consecuencias de causa que en gran parte le son ajenas al gobierno de Maduro. Los ataques a la moneda, los ataques financieros, ha tenido que reformular su moneda, ha tenido ataques financieros, de fuga de capitales, bloqueos, el desabastecimiento programado, es decir, las góndolas vacías que ustedes recuerdan que se ha mostrado tanto. Bueno, eso tiene que ver con una situación que ha sido programada para que hoy vivamos esa crisis que parece por momentos insostenible, que ha llevado a inflación de no sé cuántos ceros ya. Pero lo cierto es que digamos, hay una presión externa para desestabilizar el gobierno de Maduro. Por la presión externa, hoy Venezuela está así. Claro, sí, sin duda. Yo por eso reitero, hay errores propios. Si vos me preguntas a mí, hay un montón de cosas que con el gobierno de Maduro no concuerdo. Me parece que no ha gestionado muchas cosas de la mejor manera, pero lo cierto es que hay un elemento fundamental aquí que tiene que ver con sanciones, bloqueos. O sea que a vos, a ver, tienes intención de pagarle a una deuda, te bloquean la deuda y te ponen en rojo y te mandan al veraz. Y no es culpa tuya, vos tienes voluntad de pagar. Bueno, eso ha pasado, por ejemplo, en el caso de los medicamentos, que nos lleguen medicamentos a un país, es una cosa gravísima. Claro. Por algo la Cruz Roja Internacional ha dicho, nosotros no estamos de acuerdo con el procedimiento que se está haciendo con la ayuda humanitaria. La Organización Mundial de la Salud ha dicho lo mismo, y eso se ha reiterado en el Consejo de Seguridad de ONU. Han dicho, bueno, ayuda humanitaria para Venezuela, sí, pero a través de los procedimientos establecidos en los protocolos. Claro. De modo que lo que hay que hacer aquí es que no tiene que manejarlo ni a la oposición venezolana, ni Donald Trump, y en todo caso, digamos, eso debería tener un proceso que lleve varios controles y que tenga veedores también, porque así se hace en todo el mundo. La ayuda humanitaria, por ejemplo, a Siria, ha tenido la asistencia de muchos organismos internacionales, cosa que aquí no pasa, digamos. Claro. Así que bueno, el concepto ese de ayuda humanitaria yo creo que más es un elemento de presión que han visto ellos para poder meterse en Venezuela, y ahí con eso es el ingreso de Estados Unidos de lleno. ¿Por qué lo digo? Porque las empresas que digamos que donan la mercadería están ligadas a la USAID. La USAID, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, se llama,
con lo cual controlan programas, financian políticos opositores y aparecen estas cientos de ONG truchas, lo que buscan es permanentemente desestabilizar los gobiernos que no interesan a Estados Unidos, ¿no? Así que la verdad es, para explicarlo en un ratito, es demasiado complejo, pero yo me quedaría con eso, ¿no? Digamos, la salida, una mesa de diálogo, eso está muy lejos hoy, hay que decirlo, ¿no? Me parece que ninguna de las partes todavía, digamos, está dando el brazo a torcer. Pero lo cierto es que Guaidó, yo creo que ya nadie le llama presidente, está muy lejos de eso. Está al descubierto cuáles son los países satélites que actúan bajo la bandera de Estados Unidos, principalmente Colombia, que está haciendo el puente para tratar de romper, digamos, la barrera que estableció Maduro. Hemos visto que Brasil, digamos, ha debilitado el Grupo de Lima porque Bolsonaro tiene y ha firmado con los BRICS, es decir, con China, Rusia, muchos acuerdos que tienen, o sea, impactan de lleno en la economía de Brasil. Por lo tanto, China y Rusia le han dicho a Brasil, no te metas en eso, así que eso va a debilitar. Y quedan los países como Argentina, Chile, que son subsidiarios, que no tenemos incidencia en estas cuestiones, ¿no? Así que la verdad que es una situación compleja. Así que veremos si se puede dar esa mesa de diálogo, si puede haber adelantamiento de las elecciones o en definitiva algún protocolo o algún reglamento como para llegar, digamos, a los próximos años con un país con cierta estabilidad, digamos, evitar los ataques en la región, sobre todo, que me parece que eso es otra de las cuestiones que estamos viendo hoy, ¿no? Y si me apuran, yo digo que la Guerra Fría hoy en parte se está dando, por ejemplo, en lugares como África y en América Latina también. Porque si hay algo que ha hecho bien Maduro es hace 5 o 6 meses hacer acuerdos multimillonarios con China y Rusia, cargamento, armamento, digo, renovación de transporte, edificios públicos, barrios populares, es decir, mucho con lo que tiene que ver con infraestructura. Esta canasta de monedas que le decía Venezuela, romper el tema del dólar y poder negociar en otra moneda, él lo veía venir, creo yo. Así que, bueno, me parece que parte de la resistencia tiene que ver con ese apoyo, claro, ¿no? Que siente que tiene un de ahí apoyo se siente un poco internacional. más confiado. Entonces, digamos, para resistir. lo que digo es, cuidado en América Latina, porque la Guerra Fría se está empezando a dar aquí. Estados Unidos, China, Rusia están jugando la hegemonía mundial, también en América Latina, así que eso es algo para tener mucho cuidado. Muy bien. Perfecto, Facu, muchísimas gracias. No, por como siempre. Por favor, chicos, a ustedes. Bien, Facundo Ruiz Fragola, entonces, analista internacional, de política internacional, conversando con nosotros. Y bueno, lo que está sucediendo actualmente y teniendo como epicentro Venezuela también, lo compartimos con ustedes.